¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahora Córdoba Informativos, miércoles 13 de mayo, un día en el que el coronavirus no da tregua alguna. Según los datos que refleja el parte diario de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, se han confirmado 32 nuevos casos positivos por la pandemia en nuestra provincia. Todo ello después de un día en el que les contábamos que Córdoba no registró un nuevo caso con respecto a la jornada anterior. La cifra total, por tanto, llega a 1.632 infectados. Siguen las mismas personas ingresadas en la UCI con respecto a los últimos días, concretamente 13 del total de las 35 hospitalizaciones actuales. Malas noticias en el número de fallecidos porque en las últimas 24 horas una persona ha muerto por coronavirus. Y en lo que respecta al número de curados, 29 personas más se han recuperado de la pandemia. La Policía Local de la capital, en una actuación conjunta con el Cuerpo Nacional de Policía, ha precintado la terraza de dos establecimientos en la zona del Tablero y ha sancionado a otro ubicado en la calle María la Judía por la colocación de más veladores de los permitidos dentro de la fase 1 del estado de alarma. Los agentes solicitaron a los propietarios de los locales del Tablero los permisos para la instalación de veladores y comprobaron que estos negocios carecían de autorización para habilitar sendas terrazas. En el caso del local de María la Judía, los agentes sancionaron al propietario por exceder el número de veladores autorizados en esta fase 1 de desescalada. Justo este miércoles se cumplen 2 meses de aquel día en el que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional. Desde entonces, Córdoba capital ha sido ejemplo de un confinamiento que a día de hoy ha servido para mantener a raya al coronavirus. Ahora le toca seguir siéndolo en el proceso de desescalada. Un proceso en el que la relajación de la ciudadanía a la hora de no guardar la distancia de seguridad entre personas o yendo más allá en el incumplimiento de las normas puede provocar un rebrote de la pandemia que haga aún más crítica la situación sanitaria, económica y social de la provincia. Por eso desde la policía local se va a seguir actuando sin contemplaciones en aquellos casos que sean merecedores de sanción por parte de los agentes. Un aviso del cual dio buena cuenta en esta casa en Onda Mezquita Televisión el delegado de seguridad en el ayuntamiento. Miguel Ángel Torrico ha hecho una valoración de las más de 1.500 sanciones contabilizadas hasta la fecha en la ciudad. Que lo normal es que en un 99% la población cordobesa, los cordobeses nos hemos comportado con una gran responsabilidad con nosotros y con nuestros vecinos y que hemos actuado conforme a la normativa. Eso sí, a los casos excepcionales que por unas cosas o por otras pues no hayan cumplido con lo que se estaba establecido, pues evidentemente la policía tiene que sancionar como así se ha hecho y como así vamos a seguir haciendo, ¿no? La fase 1 ha comenzado este lunes y tendrá una duración de 15 días. Se alargaría hasta el 24, un periodo en el que se autoriza la reapertura del pequeño comercio con medidas de seguridad, la apertura de terrazas con una limitación del 50% con horario preferente para mayores y también la de lugares de culto con 1/3 de ocupación. Además, también están permitidas las reuniones de hasta 10 personas dentro de los domicilios, manteniendo las distancias de seguridad e higiene, así como los desplazamientos a segundas residencias dentro de la provincia. Los concesionarios de vehículos, las estaciones de la ITV y los centros de jardinería también están abiertos, eso sí, con cita previa. Ahora vamos a irnos hasta Cabra, concretamente al Hospital Infanta Margarita. Allí está Miguel Ángel Fernández, el director médico del Área Sanitaria Sur de Córdoba, quien nos atiende en este momento. Miguel Ángel, muy buenas tardes y gracias por estar en Ahora Córdoba Informativos, en Onda Mezquita Televisión. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿En qué situación se encuentra el Hospital Infanta Margarita de Cabra para afrontar la ya iniciada fase 1 de la desescalada y seguir teniendo a raya el virus? Bueno, pues la verdad que aquí en el hospital tenemos una situación bastante favorable. Se han iniciado ya todas las medidas incluidas en el plan de desescalada remitido por la Consejería de Salud y Familia, en el cual ya se están marcando las directrices para ir recuperando paulatinamente la actividad asistencial. Ya prácticamente apenas tenemos pacientes en el hospital. Existe un plan para poder atender a los pacientes de manera diferenciada y así garantizar la seguridad de todos los pacientes y usuarios, y como medidas que, digamos, garanticen estos planes están el control de acceso al hospital y las medidas de acompañamiento que ha establecido el Servicio de Salud y la Consejería. ¿En qué consisten esas medidas? Bueno, consisten en medidas
cumplimiento de las medidas de higiene y de distanciamiento, aparte del uso de mascarilla en el hospital. En los planes de acompañamiento, salvo en aquellos casos en los que especialmente esté indicado por vulnerabilidad de los pacientes o niños u otros problemas, evitar el exceso o que acudan acompañantes a las consultas y a los procedimientos, y también regular la visita en hospitalización, que como es lógico tenemos que evitar aglomeraciones de personas, y ahora más que nunca el hecho de que no haya personas que vengan al hospital sin que sea estrictamente necesario, ¿no? Muchos espectadores seguro que se preguntan si pueden ir ya a su médico de cabecera para una consulta, pedir una receta o hacerse una analítica. ¿Eso puede hacerse o cómo está la situación en esos puntos? Bueno, eso ya puede hacerse. Lo que estamos en una fase también de desescalada, en la cual se alterna la actividad presencial, que es la asistencia presencial de los pacientes clásica, verlos en consulta, con la actividad telemática y telefónica, que este tipo de consultas que han venido para quedarse, puesto que lo que interesa es que toda la actividad administrativa o burocrática hay que sacarla de las consultas para poder así destinar más tiempo a los pacientes que acuden a las mismas. Entonces, a través de la aplicación de Salud Responde, o bien tanto la versión móvil como en la versión de la página o el teléfono, se puede solicitar cita para realizar esos trámites, y ya ahí se determina si la consulta debe ser de un tipo o de otra. Y ese es el modelo que estamos implementando progresivamente en todos los centros de salud del sur de Córdoba. Un hospital, el Infanta Margarita de Cabra, que está participando en un estudio a nivel europeo sobre el tratamiento del COVID-19 en sanitarios. ¿Cómo se ha desarrollado hasta entonces y en qué estado se encuentra ese estudio actualmente? Bueno, pues la verdad, primero que estamos contentos de que nos hayan seleccionado para participar en el estudio, puesto que siempre es bueno que los estudios multicéntricos poder ofertarlos a todos los diferentes niveles hospitalarios. Y la verdad es que estamos en un estadio de recogida de datos, ha habido bastante participación en el mismo y estamos muy contentos. Estamos inmersos en varios estudios de investigación relacionados con el COVID. Ya por último, señor Fernández, la fase 1 de la desescalada está en marcha, la pandemia parece estar controlada, pero es evidente que no nos podemos relajar en las medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social. Si se siguen viendo imágenes como las que estamos viendo en otras ciudades españolas o esas terrazas que concentran un número importante de personas, ¿nos estamos exponiendo seriamente a un rebrote? Hombre, es una pregunta un poco compleja de contestar de manera rápida. Lo que es verdad es que la pandemia no ha acabado todavía. Probablemente la primera oleada sí estemos en una situación ya de normalización, pero esto no, un virus que en 2 meses o en 3 meses va a todo el mundo, no se va a ir en un mes. Entonces, como es lógico, si no se integran en la vida normal las medidas de distanciamiento, las medidas de protección en nuestra rutina habitual, podríamos estar expuestos a un rebrote de la enfermedad, como es lógico. Para ello, en los planes de desescalada que tenemos en Andalucía, estamos preparados por si hubiera que volver a la situación previa de una manera rápida, ¿no? Ojalá que no tengamos que vernos en ese escenario, pero es verdad que no podemos confiarnos a ningún nivel. Y es fundamental incidir en que todas las medidas que se están recomendando se cumplan en todos los niveles de la población. Miguel Ángel Fernández, director médico del Área Sanitaria Sur de Córdoba, gracias por atender la llamada de Onda Mezquita Televisión. Un saludo, cuídese y mucha suerte. Un saludo, muchas gracias a vosotros. Imagen como esta está siendo muy repetida últimamente. Hoy, precisamente 13 de mayo, se cumplen 2 meses desde que se decretara el estado de alarma. Una situación que para muchos comercios, tanto del comercio local como de pequeños y más grandes tiendas, negocios, pues ha generado que no puedan abrir. Es una situación completamente insostenible el abrir sus persianas para poder sacar rentabilidad y poder vender sus productos. Imágenes como estas pues hemos salido a preguntar, a cotejar a la gente en la calle, a pie de calle, en el barrio de Santa Rosa, en Córdoba capital, para ver cómo están valorando el apoyo al comercio local en estos días. Si quieren ver las respuestas de los ciudadanos, no se pierdan este informativo.
Y en estos días, el máximo responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha anunciado que aplicará la tramitación de urgencia en la concesión de licencias como medida de fomento de la actividad productiva a la que el Ayuntamiento de nuestra ciudad quiere contribuir desde la declaración del estado de alarma por COVID-19. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de nuestra ciudad, Salvador Fuentes, ha anunciado que desde este órgano se va a poner en marcha un procedimiento para la tramitación de urgencia de procedimientos urbanísticos en Córdoba, iniciativa que se enmarca en el objetivo del Ayuntamiento de fomento de la actividad productiva desde la declaración del estado de alarma por el COVID-19 en marzo pasado, que recogía, entre otras medidas, la suspensión de los plazos administrativos en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Este instrumento viene amparado a su vez por el Decreto Ley 2/2020 de la Junta de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva. La gerencia pone a partir de ahora en carga el procedimiento de urgencia, que puede ser de oficio o a través de solicitud del interesado, para aquellos casos de interés general que afecten a un importante número de empleo, a un proyecto muy significativo que pueda venir de la ciudad y que de alguna manera no paralice o ponga en entredicho la incertidumbre que ahora se puede generar con inversiones que había planteadas. Cuestiones planteadas en la ciudad y que como consecuencia de la pandemia de coronavirus sus plazos establecidos inicialmente puedan quedar en duda. Así, Fuentes no ha dudado en asegurar que estamos ante aportar una herramienta fundamental para que, declarando la urgencia de los procedimientos urbanísticos, siempre, como digo, sea solicitud del interesado o bien de oficio, porque entendamos que es de relevancia muy importante en materia económica, en materia de actividad urbanística o en materia de empleo, pueda ser, como digo, muy interesante para la ciudad. Y seguimos muy pendientes del estado de salud de Julio Anguita, el exalcalde de Córdoba, que sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Reina Sofía de la capital tras una parada cardiorrespiratoria que sufrió el pasado sábado. Su estado sigue siendo grave y no reviste ningún tipo de novedad. Estas y otras noticias se las ampliamos en un formato más breve. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha firmado este miércoles con representantes del tejido productivo andaluz un convenio de microcréditos exprés avalados a los autónomos y mutualistas andaluces que movilizará 100 millones de euros. Esto supone una ampliación de la subvención de garantía de 7,2 millones de euros más, iniciativa que se enmarca dentro del paquete de 1.020 millones que va a movilizar el gobierno andaluz para dar liquidez y oxígeno para que puedan retomar su actividad tras la crisis del coronavirus. En el conjunto total de 1.020 millones se incluyen también medidas tributarias y otras de apoyo financiero capaces de movilizar préstamos por valor de 700 millones de euros. La agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha anunciado que el proceso electoral previsto para el próximo mes de junio se aplaza hasta el mes de septiembre, concretamente para el día 18 del mismo. Proceso del que ha de salir una nueva Junta de Gobierno tras la conclusión de este segundo mandato de su actual presidente Francisco Gómez San Miguel. Oficialmente, la agrupación de cofradías comunica que debido a las restricciones actuales provocadas por la pandemia del coronavirus, se celebrarán elecciones en ese mes cuando se prevé una situación que permita un desarrollo normal de las mismas. Según señalan dichas fuentes, en las próximas semanas se publicará la convocatoria de elecciones con todas las fechas del proceso electoral y los requisitos de los candidatos. Los bomberos de nuestra capital tuvieron que actuar la pasada madrugada para sofocar un incendio producido en el polígono de La Torrecilla y que afectó a 3 vehículos. Suceso que tuvo lugar en torno a la medianoche y en la calle Ingeniero Torroja y Miret del citado polígono, justo al lado de la ITV allí ubicada. De los 3 vehículos implicados, uno quedó completamente calcinado mientras que los otros 2 se vieron afectados por las llamas.
Y como en Onda Mezquita Televisión siempre hay un lugar para la cultura, a continuación en el espacio Córdoba Ahora podrán ver la entrevista realizada a la pintora cordobesa Nuria Castillo. Pese a su juventud ha conseguido grandes logros en su faceta artística, con numerosas exposiciones no solo en Córdoba sino fuera de ella, incluida una exposición permanente en la Costa del Sol. En sus cuadros, Castillo refleja con un uso muy particular del color su visión abstracta en cierta manera de la realidad, y es que, como reconoce, la pintura es un estado de ánimo y no deja de ser una sensación. Buenas noches y bienvenidos. Y hoy en Córdoba Ahora, espacio de entrevistas de Onda Mezquita Televisión, contaremos con la pintora cordobesa Nuria Castillo, que pese a su juventud ha conseguido grandes logros en su faceta artística con numerosas exposiciones, no solo en Córdoba, sino fuera de ella, incluida una exposición permanente en la Costa del Sol. En sus cuadros, Castillo refleja con un uso muy particular del color su visión abstracta en cierta manera de la realidad, y es que, como reconoce, la pintura es un estado de ánimo y no deja de ser una sensación. Entre otras cuestiones, ha respondido a la pregunta de cómo definiría su pintura. Yo la definiría dentro del abstraccismo, y donde carece de figuración, donde carece de objeto, y donde todo lo que nace desde mucho más allá, ¿no? Desde mucho más allá de un pensamiento convencional, ¿no? De una forma. Al final, esto quizás sea un poco complejo explicarlo, pero pasa del inconsciente al consciente. ¿La vitamina D es un buen compuesto contra el coronavirus? Se lo vamos a preguntar a José Manuel Quesada, especialista en medicina interna y endocrinología y nutrición, y además miembro del Consejo Científico del IMIBIC de Córdoba. José Manuel, buenas tardes y gracias por estar en Ahora Córdoba Informativos en Onda Mezquita Televisión. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar y a divulgar un proyecto tan interesante. Desde el comienzo de la epidemia se señala a la vitamina D como involucrada en el COVID-19. ¿Qué es la vitamina D y cómo podemos obtenerla? Bien, en realidad la vitamina D, aunque su nombre es vitamina, no es una vitamina. En el 80-90% de su capacidad de adquisición por las personas, por los seres humanos, se forma en la piel, por acción de los rayos ultravioletas del sol. Muy poca cantidad de vitamina D puede ser adquirida con menos del 20%. Por tanto, no es una vitamina, pero la podemos adquirir a partir de los rayos ultravioletas del sol. Una vez que hemos formado o tomado vitamina D en la dieta o con fármacos, se va a formar en nuestro hígado una sustancia que se llama calcifediol. Esa sustancia va a ser capaz, no solamente como se conocía históricamente y sabemos todos, de dar fortaleza a nuestros huesos, a nuestros músculos, de prevenir el raquitismo, sino es un sistema endocrino múltiple que da respuesta a muchos problemas biológicos. De ahí la gran importancia que puede adquirir, que de hecho está adquiriendo, en problemas como la infección por SARS, que nos lleva a la enfermedad por COVID-19. Por tanto, ¿la cantidad de vitamina D de que dispone nuestro organismo puede disminuir el riesgo de contraer el coronavirus o todo lo contrario? Correcto. Ahora mismo, al final, si hemos dicho que la capacidad de adquirir esta vitamina D procede de la radiación de los rayos ultravioleta, todo el mundo puede entender que al acabar el invierno y al empezar la primavera es cuando tenemos los valores más bajos de 25-hidroxivitamina D, de calcifediol. Estos niveles tan bajos nos hacen más susceptibles de padecer cualquier tipo de infección. Tenemos menos datos para el COVID, tenemos datos para la gripe común, para la influenza, para multitud de virus. Tener unos buenos niveles de vitamina D es excelente para prevenir las infecciones en general. El problema es que en estos momentos que nos encontramos es cuando el cuerpo tiene menos reservas de calcifediol y es más susceptible de padecer la vitamina D. De hecho, hay trabajos
que se han publicado en distintos países, en Venezuela, en Filipinas, en Estados Unidos, donde niveles bajos de vitamina D hacen que nuestro organismo sea más susceptible de padecer la enfermedad en sus manifestaciones más graves. Fíjese usted que personas mayores, los más ancianos, son los que tienen más riesgo de padecer la enfermedad, de padecer sus formas más duras que les llevan a la UCI, que necesita ventilación asistida. ¿Y eso por qué? Porque los niveles de vitamina D disminuyen con la edad, los niveles de calcifediol disminuyen con la edad. Cuanto más viejos somos, menor capacidad tenemos de sintetizar vitamina D. Si a eso se une que es primavera, principio de la misma, hace que los niveles sean muy bajos. Son más bajos de lo necesario en prácticamente el 90% de las personas, en ancianos, y más si están viviendo en una residencia, más del 100%. Nos hace ser susceptibles, tener niveles más bajos de padecer la enfermedad de COVID. Se están llevando a cabo muchos estudios, también ensayos clínicos, y precisamente la Consejería de Salud y Familias de la Junta cuenta con un nuevo ensayo clínico propio en marcha, promovido desde el IMIBIC, para probar la eficacia de una forma de la vitamina D en pacientes que sufren el virus del COVID-19. ¿Nos puede hablar un poco más de ello? Correcto. Le comentaba antes, le comentaba a los espectadores que en esta época del año se tienen niveles muy bajos de 25-hidroxivitamina D, de calcifediol, de esta forma del sistema endocrino de la vitamina D, Lo que es más grave en la enfermedad, una vez que se ha contraído y ingresan los pacientes en el hospital, es una forma de respuesta exagerada inflamatoria. El organismo trata de defenderse del virus, pero si me permite que sea coloquial, responde de una manera exagerada, se produce una gran inflamación que hace que los pulmones dejen de ser activos para transportar el oxígeno. Se ven invadidos por los mecanismos que tiene el organismo para defenderse. Al mismo tiempo, el organismo produce una serie de sustancias que hace que se magnifique mucho más esta respuesta mala, lo que se llama el sistema renina-angiotensina. Bien, el 25-hidroxivitamina D, el calcifediol, es no solamente capaz de disminuirnos el riesgo de contraer la enfermedad, si bien es capaz de disminuir la respuesta exagerada. ¿Eso qué va a hacer? Que muchos menos pacientes de los que ingresan tengan una necesidad de pasar a la UCI, porque tiene una respuesta inflamatoria menor. Siguen teniendo una respuesta ante el virus, pero es menor. Es más, el calcifediol tiene la posibilidad de generar una respuesta inmunológica directa que ataca al virus en las células de los alvéolos. Los alvéolos son unos pequeños saquitos que hay donde se produce, en los pulmones, donde se produce el intercambio de oxígeno en la sangre. Ahí es donde se está produciendo la inflamación y la infección por el virus. Pues el calcifediol es capaz, aumentando lo que los médicos, los investigadores llamamos respuesta inmune innata, es capaz de destruir al virus. Y de esta manera estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos atacando al virus, estamos al mismo tiempo disminuyendo la inflamación que se produce en los pulmones. Y esa inflamación brutal que se produce en los pulmones es capaz de activar los mecanismos de la coagulación. Por eso se está oyendo que en muchos casos los pacientes, además de tener el problema del distrés respiratorio, de la dificultad respiratoria, que les lleva a ser intubados y a tener una ventilación mecánica asistida, tienen graves problemas de trombosis. Con el calcifediol disminuimos este proceso de gran inflamación y estamos matando otro pájaro de un tiro, que es el que estamos teniendo menos riesgo de trombosis. Y para acabar, al final, cuando pasa la enfermedad, evitamos
que los pacientes vayan a la UCI, evitamos que los pacientes tengan mayor riesgo de trombosis y al final tengan menos riesgo de fibrosis pulmonar, que es algo que se va a quedar deteriorado en el pulmón para siempre. Por tanto, el calcifediol, en una prueba que hemos hecho previa en Reina Sofía, en los meses anteriores, hemos tenido unos resultados extraordinarios y ahora lo vamos a extender, porque hay que demostrarlo con unas normas científicas muy claras y plenamente establecidas. Nuestro hospital, el Hospital Reina Sofía, es el promotor, el que lo dirige, pero se va a hacer en otros 10 hospitales de Andalucía y en hospitales de Ciudad Real, de Valencia, de Madrid y de Barcelona. Somos líderes de un proyecto muy amplio y estamos coordinados con la Universidad de Lovaina, de Bélgica, con lo cual casi le podría decir que es garantía de éxito en el proyecto que estamos asumiendo. Por tanto, mis expectativas y mis esperanzas son grandes de disminuir hospitalizaciones en la UCI y complicaciones a medio y largo plazo de los pacientes que contraen la enfermedad. Quería agradecerle sus minutos en Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese, y no sé si quiere emitir un último mensaje. Pablo, pues sí, quiero emitir dos mensajes. Primero, que todas las personas que nos estén oyendo, cuando se den al desconfinamiento, adquieran niveles de vitamina D adecuados, tomando calcifediol o vitamina D. Ese es el primer mensaje. Va a ahorrar muchos ingresos y muchos ingresos graves. Pero hay un mensaje que quiero dar, que es muy importante. Quiero agradecer a todo el personal sanitario, empezando por limpiadoras, pinches de cocina, auxiliares, enfermeras y enfermeros y médicos, que se han dejado su salud, su vida, durante muchos días por salvar la vida de sus conciudadanos. Disponemos de uno de los mejores hospitales de este país. Disponemos de unos profesionales en todos los ámbitos excelentes. Esta ciudad se tiene que sentir orgullosa del hospital que tiene. Lo estamos haciendo muy bien, se está haciendo excelentemente bien. Y la investigación en el IMIBIC, dirigida por todos los investigadores, que somos punta de lanza de la investigación en COVID, se está haciendo muy bien y nos tenemos que sentir orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Y gracias a ustedes por divulgarlo. Muchas gracias por habernos permitido llegar a nuestros conciudadanos para expresar un problema tan importante como el que estamos padeciendo y empezar a otear soluciones que empiezan a llegar. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias a usted, buena suerte. Un día más, un equipo de Onda Mezquita Televisión ha salido a la calle a preguntarle a los cordobeses si tras la vuelta del comercio de cercanía han decidido comprar en estos establecimientos para apoyar al pequeño y mediano negocio de la capital. No es una cuestión de apoyar o dejar de apoyar, es una cuestión importantísima, pero para el desarrollo de nuestros vecinos, de nuestra ciudad y de un montón de familias que dependen de ese comercio local, que es la base y ha sido siempre la base del comercio antes de que llegaran las grandes superficies, sí que se sigue manteniendo. Estoy comprando en comercios locales, aunque tenga que invertir más tiempo, la fruta la compro en un sitio, la carne la compro en otro. La situación de confinamiento, aunque está haciendo una desescalada progresiva, pero los comercios llevan mes y medio, 2 meses que prácticamente no han abierto. Y ahora están abriendo algunos, pero no todos. Es momento de echarle una mano porque han tenido 2 meses bastante complicados. Apenas han podido abrir, apenas han podido vender y entonces que no se lo lleven todas las grandes superficies. Yo por lo menos lo hago. El otro día fui a la peluquería del padre de mi amiga. Suelo comprar por aquí, a las panaderías que conozco. Porque ahora es el momento de ver si somos solidarios o no de verdad con lo que es nuestra provincia, con lo que es nuestra ciudad. Nos tenemos que respetar nosotros también al pequeño comercio, tanto como al grande, respetar las normas, evitar contagios, porque si no esto es una catástrofe. Yo prácticamente he comprado siempre por aquí, por la inmediación, aquí hay muchas tiendas, ¿sabes? Ya que somos personas del barrio, por intentar en la medida de lo posible pues comprar productos del comercio para que ellos puedan salir adelante. Todo lo que sea en nuestro entorno es normal que haya apoyado bastante más, bueno, un poquito, sino bastante más. Ayer mi marido fue a comprar al Mercadona y pues me dio coraje de que trajo cosas que no eran de aquí, que eran de fuera, que es que yo ya miro la etiqueta,
Que sea de España y sea de Andalucía, mejor. Además llevamos muchos meses cerrados, las facturas no paran y hay que salir para adelante entre todos. Aquí tengo una frutería, allí tengo otro supermercado, pues a los que tengo por aquí cerca. Este jueves el Ayuntamiento de Córdoba acogerá el pleno ordinario del mes de mayo y este miércoles el Grupo Municipal de Podemos ha anunciado la moción que propondrá al resto de grupos en esta sesión. En concreto, se trata de lo que se conoce como una renta garantizada municipal, una iniciativa de la que ya se ha hablado en los últimos meses y que llegaría para sustituir o complementar a las rentas que concede tanto la Junta de Andalucía como el Estado a colectivos en situación de pobreza o exclusión social. Implantar una renta municipal garantizada para personas sin recursos que complemente a las que ya conceden las administraciones autonómica y estatal o que las sustituya en aquellos casos en los que éstas no lleguen a la ciudadanía. Esta es la propuesta que el Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba llevará este jueves a la sesión plenaria ordinaria del mes de mayo, en la que, eso sí, y según ha adelantado su portavoz Cristina Pedrajas, no harán acto de presencia como medida de prevención contra el coronavirus. Una propuesta que formaría parte de un plan estructural contra la pobreza mucho mayor y que se aplicaría de diferentes formas para asegurar un aporte económico mínimo para cada familia de Córdoba. Esa cantidad es de 739 euros al mes, si se trata de una unidad de convivencia de solo una persona. Y si tiene alguna persona más, pues le sumamos un 20%, y si ya es de 3 o más personas, hasta un 40%, llegando a ese máximo. Es decir, el hecho de contar con un trabajo, otra renta o cualquier otro subsidio no sería razón para eximir a nadie de esta renta municipal, siempre y cuando, eso sí, las cuantías no llegasen a las cifras máximas que establece esta medida. Complementaria. Es decir, una persona perfectamente puede tener, que va a ser ahora una situación muy normal, de hecho ya lo era antes, pero creemos que ahora más, puede tener un trabajillo esporádico de fines de semana, por ejemplo, de camarera o de camarero en un bar, en una tienda, que los ingresos que le aporte al mes pues sean pequeños, de 400, de 500, de 600 euros, y tendría derecho a pedirla. Pese a ello, no sería una cuantía fija, pues dependería siempre de la situación económica de cada persona. Que presumiblemente las personas que la pidan y a las que se le concediese por parte de servicios sociales, en los primeros meses o en el primer mes percibirían la cantidad completa, pero en la medida en que vayan encontrando algunos otros ingresos, ya sea otra renta, la estatal o la andaluza, o vayan encontrando algún trabajo, se iría restando de esa cantidad. Y si sus ingresos superan esa cantidad fijada, pues se le deja de dar la renta. Una medida que llegaría en definitiva para aunar en una sola cuantía todas las ayudas que ya se prestan a personas en situación de necesidad. Por lo tanto, mañana se verá si se aprueba esta propuesta, en la que Podemos ya espera contar con el apoyo de Izquierda Unida y la negativa de Vox. La Diputación de Córdoba ha aprobado esta mañana por unanimidad el Plan 10 de medidas urgentes para los ayuntamientos en un pleno telemático que comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del coronavirus. Con un minuto de silencio previo al comienzo de la sesión telemática, en recuerdo a las víctimas del coronavirus, el Pleno Extraordinario y Urgente de la Diputación de Córdoba ha aprobado esta mañana por unanimidad el Plan Córdoba 10. Los criterios que se han llevado para el reparto son criterios que tienen que ver fundamentalmente con la población. Hay un 60% del total de la cantidad de esos 10 millones de euros que se reparte de manera fija a todos y cada uno de los ayuntamientos. Este programa tiene como objetivo reactivar económicamente a los 76 ayuntamientos de Córdoba para garantizar las ayudas sociales y los servicios públicos en los diferentes municipios. Para ello, se les dotará con una serie de ayudas procedentes de los recursos propios de la institución provincial. De que es una ayuda muy importante, una ayuda muy necesaria para todos los ayuntamientos de nuestra provincia, con la cual van a poder hacer frente con mayores garantías a los retos que se van a presentar en la puerta de todos los ayuntamientos, de las necesidades sociales, económicas, de sus vecinos y vecinas y de su tejido empresarial. La Diputación de Córdoba ha habilitado un plazo de 5 días a los consistorios para aceptar el Plan Córdoba 10
y otro de 3 meses para que los ayuntamientos presenten los proyectos laborales y de ayuda a autónomos y pequeños comercios que van a desarrollar en los municipios. El periodo de confinamiento ha hecho que aumenten las situaciones complicadas que viven muchas mujeres en situación de violencia machista. Un psicólogo asegura que estos datos han crecido en los últimos 2 meses y que hay que ponerle remedio. El psicólogo cordobés y experto en relaciones de pareja, Manuel Javier Hernández González, ha recordado a Onda Mezquita Televisión el drama de las mujeres víctimas de violencia machista que han debido o deben aún convivir en el mismo domicilio con su propio maltratador y a las que no se puede olvidar de ninguna manera. Asegura que las llamadas por esta problemática han aumentado hasta un 60% y advierte de la importancia que de seguir teniéndolas muy en cuenta, recordarlas permanentemente, porque asistimos a una lacra que bajo ningún concepto deberíamos olvidar y se muestra al respecto con una intensa rotundidad. Vamos a hablar claro, porque son mujeres que están conviviendo con su propio enemigo. Es decir, no es el bicho en sí la verdadera amenaza, es la persona con la que están conviviendo, donde se piensa que el amor lo puede todo y donde el amor no tiene límites, cuando en realidad el amor nunca puede generar dolor. Y son personas que sufren en silencio los avatares de un amor que no tiene cabida, un amor sobre todo que no tiene sentido. Y en deportes hoy es noticia el filial blanquiverde, puesto que su entrenador Diego Delgado no seguirá la próxima temporada dirigiendo al conjunto cordobesista, que si todo va como tiene que ir, probablemente en unos años juegue en el estadio de San Eulogio, el que está ubicado en la zona de Fray Albino. El técnico del Córdoba B esta temporada, Diego Delgado, no continuará entrenando al filial blanquiverde el próximo curso. El entrenador, natural de Villa del Río, dice por segunda vez adiós a la entidad blanquiverde, ya que dirigió el equipo juvenil División de Honor hace 10 campañas. Esta información, adelantada por el Día de Córdoba, aún no se ha hecho oficial, pero el club podría comunicarla esta misma semana. Pese a mantener la categoría con la cancelación de la temporada y tras un año muy convulso en la entidad con varios meses de impagos, los dirigentes han decidido no contar con el míster cordobés para la temporada 2020-2021. Por otro lado, el histórico estadio de San Eulogio, que hace unos días pasó a manos de la ciudad tras la donación de Caja Sur al Ayuntamiento de Córdoba, podría convertirse en el feudo del Córdoba B y Córdoba Femenino en unos años. El campo de Fray Albino, con capacidad para casi 3.000 personas, está en la hoja de ruta de la Delegación de Deportes, que acometerá una serie de reformas para convertirlo en el segundo estadio con mayor capacidad de la ciudad. Además, la intención del Indeco es instalar césped natural, abrir un bar y adecuar unas salas de usos múltiples enfocadas a los mayores para diversas actividades de ocio y tiempo libre en un futuro. Es momento ahora para conocer la previsión meteorológica para las próximas horas en Córdoba y provincia. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina el tiempo. Hoy en el espacio del tiempo entramos en un patio cordobés. Patrimonio inmaterial de la humanidad, este tesoro no abre sus puertas al público en su fecha habitual, pero mantiene intacto su tesoro para deleite virtual a la espera de las ansiadas visitas. Y hoy la lluvia ha dado tregua y las temperaturas han subido tímidamente. A las 2:30 de la tarde los termómetros marcaban en la capital 21 grados. Para mañana jueves 14 de mayo en Córdoba, probabilidad de lluvia y temperaturas que se mantienen. La máxima en Córdoba llegará a los 21 grados y la mínima baja hasta 11. En la provincia también se espera lluvia y las temperaturas bajarán sensiblemente. La más alta la tendrá Palma del Río con 21 grados, seguida de Montoro con 20, Montilla con 19, Priego de Córdoba, Fuentevejuna y Pozo Blanco comparten 16 grados. La temperatura más baja será de 8 grados en Fuentevejuna y Priego de Córdoba.
Bien, pues hasta aquí este tiempo para la información más cercana en Onda Mezquita Televisión, pero recuerden que pueden seguir informados en ahoracordoba.es, la plataforma digital de esta casa, las 24 horas del día. Cuídense, nunca dejen de sonreír y hasta mañana.